Así que esto podría sorprenderte, pero soy un poco empollón. Es difícil de creer para muchos de vosotros, lo sé, pero es verdad, lo admito, soy un empollón, pero solo un poco empollón, no soy como un empollón masivo, ¿vale? Y digo esa advertencia, porque voy a usar una referencia al Señor de los Anillos ahora mismo, ¿de acuerdo? El Señor de los Anillos, la obra maestra de J.R.R. Tolkien sobre los acontecimientos de la Tierra Media y... obra en realidad que fue parcialmente encontrada allí, el Génesis, y la tiranía que estaba presenciando a mediados del siglo XX de movimientos como el comunismo y el fascismo, tristemente, movimientos que todavía están vivos y bien hoy en día. El último libro se titula El retorno del rey, y en un momento dado todo el pueblo se regocija y celebra cuando el rey ocupa su trono y comienza a reinar. Hubo una alegría y felicidad absolutas cuando llegó. Pues bien, cuando el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, cuando llegó a la tierra, la gente no se regocijó, no hubo alegría, no hubo celebración, no hubo felicidad a su llegada, no, todo lo contrario. Juan 1:9 dice, la luz verdadera vino al mundo. En el verso 11, vino a los suyos y los suyos, los judíos no lo recibieron. Su rey, su Mesías fue rechazado, al menos por ahora. Un día volverá. Zacarías del 12 al 14 dice que en ese momento los judíos reconocerán a su Mesías y en ese momento reinará durante 1000 años y habrá celebración y alegría y felicidad, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Hasta ese día, sin embargo, será como los acontecimientos registrados en Juan 8. Odio, conflicto, insultos, incomprensión, rechazo, no solo de Jesús, sino también de sus seguidores. Hoy estamos en el corazón del capítulo 8 de Juan, comenzando en el versículo 21. Y si por casualidad tienes una imagen en tu mente, cuando piensas en Jesús y piensas en Él, como manso y apacible, con flores en el pelo, no obtuviste esa imagen del capítulo 8 de Juan. No, todo lo contrario. Durante al menos un año hubo un complot para matar a Jesús, no porque fuera tan amable con la gente, sino por sus enseñanzas. Pero nadie fue capaz de hacerle daño alguno, porque capítulo 8, versículo 20, aún no había llegado su hora. Eran incapaces de ponerle un dedo encima hasta que llegara la hora fijada por su Padre para que Jesús regresara a su hogar celestial a través de la cruz. A esa hora nadie podría detener su muerte. Antes de esa hora nadie sería capaz de causar su muerte. Un ejemplo de ello lo vemos fallar al final de este capítulo en el versículo 59. Después de todo lo que dice en este capítulo, los líderes judíos, cito, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Mira, las enseñanzas de Jesús siempre han tenido este efecto en el mundo. Y cuando Juan usa esa palabra mundo, se está refiriendo más a menudo a la humanidad masiva que vive y ama estar en rebelión contra Dios. El mundo en Juan, cito, no conoce a Jesús. El mundo en Juan lo odia. El mundo en Juan se regocija con su asesinato. Todo esto es porque Satanás es el gobernante de este mundo, según Jesús 3 veces en el libro de Juan. Por todo esto, el mundo hará que los seguidores de Jesús enfrenten intensas pruebas. ¿Por qué? Porque, entre comillas, no son de este mundo. Desde que Jesús los eligió fuera de este mundo, el mundo los ha odiado. Los cristianos lo hemos sido a lo largo de la historia y seguiremos siendo odiados. Y no es porque lo merezcamos, porque seamos unos criminales horribles. Tampoco es porque seamos personas particularmente malas o malvadas, aunque mucho mal ha sido hecho por falsos cristianos en el nombre de Jesús. No, Jesús dijo que seríamos odiados porque el mundo primero odió a Él. Y resulta que nosotros pertenecemos a Él, al que ellos odiaban. Esta es una nueva realidad para los cristianos en la América del siglo XXI, pero en China ahora mismo no es nueva. En la mayoría de los países musulmanes tampoco es nuevo allí. En muchos países africanos y asiáticos no es nuevo. Ser odiado es una forma de vida para los cristianos. Y para muchos en Occidente, ser odiado por ser cristiano demostrará si la gente es realmente cristiana o no. Somos odiados porque Jesús, el que amamos, el que salvó nuestras almas, el que tenemos en tan alta estima y al que incluso rendimos culto, somos odiados porque Él fue odiado. Y vemos este odio a lo largo de todo el capítulo 8, y será lo mismo en nuestro texto de hoy. El contexto de Juan 8 es la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 fiestas principales del calendario judío, lo que significa que decenas de miles de personas están en Jerusalén, en la zona del templo, incluso escuchando a Jesús en este momento. Más concretamente, Jesús se proclama a sí mismo en el versículo 12 como la luz del mundo, y lo hizo según el versículo 20 en el tesoro.
mientras estaba bajo estas lámparas gigantes que se encendieron para esta festividad. Esto es lo que provocó la discusión actual en la que lo encontramos. Ya hemos visto el primer asalto de este conflicto que comenzó después de que se llamara a sí mismo la luz del mundo, el único salvador para todo el planeta. Hoy veremos el segundo asalto a partir del versículo 21. Echen un vistazo. Y les dijo otra vez, el conflicto avanza. Me voy y me buscaréis. Si moriréis en vuestro pecado, a donde yo voy, no podéis venir. Así que después de decir en el versículo 19 que no conocen a Dios porque no conocen a Jesús, entonces añade aquí que estos líderes, cito, morirán en sus pecados. Esta frase significa morir con la mancha del pecado todavía sobre ellos. Significa morir con la maldición de su pecado sin remover. Es no ser perdonado y al mismo tiempo hace que una persona no esté preparada para encontrarse con Dios cuando esté frente a Él con toda una vida de pecados por los cuales tiene que responder ante Dios. Eso es lo peor que le podría pasar a alguien y Él está diciendo que eso les va a pasar a ellos. Ellos no están listos para encontrarse con Dios, pero Él sí lo está porque Él va a regresar al Padre y dice que ellos lo buscarán, pero Él se habrá ido. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con eso de que me buscarán? Bueno, no creo que signifique que lo buscarán para salvarse. Lo buscarán para salvarse. No, el contexto es su partida, que significa su muerte. Así que creo que lo que Jesús quiere decir con esto es que lo buscarán en el sentido de que después de que muera, buscarán saber, ¿es Él el verdadero? Después de que lo hayan crucificado. Pero en ese momento será demasiado tarde para ellos. Ellos escuchan esto, sin embargo, y sarcásticamente responden verso C. Y se suicidara ya que dice, a donde yo voy tú no puedes venir. ¿Ves? Ellos creen que la peor parte del infierno estaba reservada para aquellos que se suicidan. Así que dicen que si no podemos ir a donde Él va cuando muera, debe estar hablando de suicidarse, ya que no hay duda de que iremos al cielo. Vean su suposición, su expectativa de que ellos simplemente daban por sentado que irían al cielo cuando murieran. Eso es tan arrogante como trágico para estos hombres. Jesús responde a esta calumnia en el versículo: a vosotros son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El contraste no puede ser más marcado. Ellos pertenecen a una realidad completamente diferente a la suya. Él pertenece al cielo, ellos pertenecen a este mundo. Fíjate que son de este mundo. Este mundo marcado por el odio y la rebelión contra Dios. Él dice, ese eres tú. En contraste dice, Él no es de este mundo. ¿Por qué? Porque está marcado por el amor a Dios y la sumisión a Dios, algo de lo que el mundo no sabe nada. Y es por eso que verso A les dice que no pueden, no tienen la capacidad de ir a donde Él va cuando muera. Ellos no pertenecen allí, no tienen lugar allí. Y de nuevo, ellos no tienen la habilidad de llegar allí. Y al mismo tiempo, rechazan al único que puede llevarlos allí. Imagina a Jesús en este momento hablando con estas personas que no tienen idea de lo que están hablando. Y por amor y compasión por estos hombres que tanto lo odian, les repite el destino con el que están coqueteando 2 veces más en el verso anotar. Les dije que morirían en sus pecados. ¿Cuándo les dijo eso? En el verso A les acaba de decir que les dice otra vez. Yo os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que si usted está como, ¿cuál es el punto de versos A? Bueno, Jesús repite el punto 3 veces. Es morir en sus pecados. Este destino comienza con lo que son de abajo y de este mundo de pecado. Y luego esa realidad de lo que son se juega en ellos odiando a Jesús, que es la única manera de no morir, en sus pecados. Noten esa palabra. Esa hermosa, maravillosa palabra, a menos que... ¿Ves esa palabra? Si encierras cosas en un círculo o resaltas cosas, esa debe estar encerrada en un círculo, resaltada, flechas, todo eso, porque esa palabra llena de gracia es hablada a estos odiadores. Ellos lo insultan y Él los invita a la vida eterna. Hay una excepción, dice, a morir en tus pecados. Creed en Él. Les ofrece la esperanza del perdón, pero ellos se niegan. Este es el mismo tipo de personas con las que puedes relacionarte en el trabajo o en la escuela, o tal vez incluso en tu familia. Que Jesús dice que te odiarán porque lo odian a Él.
Y como este es el caso, punto número 1, recuerda que los que odian están destinados al infierno. Recuerda que los que odian están destinados al infierno. Puede ser fácil para ti pensar en eso mientras te odian, lo entiendo. Pero morirán en sus pecados e irán al infierno. A menos que vengan a Jesús en busca de perdón. A menos que se conviertan de su pecado y confíen en Él como su Salvador y su Señor. El infierno será su destino final, como es el destino de todos los que rechazan a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no ha destinado a los creyentes a la ira, sino que ese es el destino de los que se niegan a creer en Jesús. El fuego de su ira, según 2 de Pedro 3:7 es citar, siendo guardado hasta el día del juicio de los impíos. Jesús llama a esta realidad, este juicio, este destino, lo llama fuego eterno y castigo eterno en Mateo 25. Usted ve, ellos han hecho el comercio, este mundo, por su alma. Así que cada día están caminando en el puente que se derrumba entre esta vida y la otra. En cualquier momento podrían morir, caer en el infierno, y eso sería todo. Como los hombres de nuestros textos de hoy, los odiadores con los que nos cruzamos en las noticias, o tal vez incluso en nuestras propias vidas, este es su destino. La espada de la muerte pende sobre sus cabezas cada segundo de cada día, lista para caer. Solo la gracia de Dios impide que eso suceda. El castigo eterno del fuego eterno se mantiene listo para todos los que, como estos hombres, rechazan a Jesucristo. Ahora bien, esto no nos complace en absoluto, ¿verdad? De hecho, una de las razones por las que 2 Corintios 4:12 dice que cuando nos injurian, los bendecimos de vuelta, es para mostrar con nuestra bondad en la cara de sus insultos la misma bondad que Dios nos mostró cuando nos salvó a pesar de nuestro odio hacia Él. Odio. Son estas famosas palabras en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y luego da la razón cuando hacéis eso. Lo hacéis para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amad a los que os ven como enemigos y orad por ellos. Y mostrarás el parecido familiar. Mostrarás que Dios es tu Padre y Cristo es tu Salvador. Cuando trates a la gente que te ve como su enemigo con el mismo amor y bondad que Dios te trató a ti cuando eras su enemigo. Mi esperanza es que al recordar esta verdad, que aquellos que rechazan a Cristo están destinados al infierno. Rezo para que esto nos permita no dejar que el odio crezca en nuestros corazones hacia ellos. Mi oración es que esta verdad haga nacer en nosotros la compasión y la bondad hacia ellos. ¿Es bondad lo que se merecen por la forma en que nos tratan por ser cristianos? Por supuesto que no. Pero de nuevo, en la cara de todo nuestro pecado, nunca hemos merecido la bondad de Dios, ¿verdad? Pero Él nos la mostró de todos modos, porque es misericordioso y bondadoso y compasivo y misericordioso. Así que mostramos su obra en nosotros. Mostramos que realmente está trabajando en nosotros. Cuando los tratamos como ellos nos tratan, no. Cuando los tratamos como Él nos trata. ¿Es fácil hacerlo? No. Pero por eso el Espíritu vive dentro de nosotros. Seguimos su palabra, seguimos su liderazgo en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, podemos hacer cosas que nunca jamás querríamos hacer. Como amar a aquellos que nos ven como sus enemigos e incluso rezar por su bien, incluso rezar por su bien eterno. Es el bien eterno de los que odian lo que está en la mente de Jesús cuando estos hombres lo atacan. Y ese bien eterno está envuelto en lo que se llama a sí mismo en el versículo 24. Dais, si no creéis que yo soy, morirás en tus pecados. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en el idioma original que fue traducido al español aquí, el él no está allí. Dais, si no creéis que yo soy, morirás en tus pecados.
Jesús se describirá a sí mismo como el yo soy 2 veces más en este capítulo, en el versículo 28 y en el versículo 58. Así que, lo que Jesús quiere decir con esto, si somos como, ¿qué quiere decir con eso? Nos queda claro por la forma en que sus oyentes le respondieron cuando dijo esto. Fíjense en el versículo 59. En respuesta a que se llamara a sí mismo el yo soy, en el versículo 58, dice Juan, los judíos cogieron piedras para tirárselas y matarlo. Y Juan 10:33, al que llegaremos dentro de un año. En Juan 10:33 vemos por qué lo hacen. Le dicen a Jesús, cito, no es por una buena obra por lo que te vamos a apedrear, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que el uso de Jesús de esta frase, yo soy, es blasfemia. Porque se hace a sí mismo, lo hace Dios. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, esa palabra, esa frase, yo soy, es un eco del nombre de Dios del Éxodo 3, ¿verdad? La voz de la zarza ardiente le dice a Moisés que el nombre del Dios de Israel es yo soy. Aquí Jesús usó una frase única que se encuentra en los labios de Dios. En Isaías 41:4, escucha esto, yo el Señor, el primero y el último. Soy yo. Escucha Isaías 53:10. Podéis conocerme y creerme y comprender que yo soy. Antes de mí no hay Dios formado, ni habrá Dios formado después de mí. Isaías 43:25 dice yo, y luego repite, yo soy Él. Entonces eso es como yo y nadie más. Yo soy Él. Yo soy el único que borra tus transgresiones por mi propio bien. Y no me acordaré de tus pecados. Y una más, Isaías 48:12. Este es el primer servicio que menciono tienes el extra, porque estás aquí. En el último servicio, Isaías 48:12. Escúchame, oh Jacob en Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y soy el último. Así que juntamos todo eso de Isaías. Cuando Jesús usa esta frase traducida para nosotros, yo soy. Jesús está diciendo que Él es el Señor, el Dios de Israel. Está diciendo que es el primero y el último, lo que significa que es el único Dios que existe. Y está diciendo que es el único que puede perdonar los pecados. Él pone las palabras de Dios en Isaías en su propia boca con esta frase, yo soy. Y luego dice, esas palabras en Isaías son mis palabras, porque ese soy yo. Eso es lo que Él está diciendo. Por eso el verso 23, Él puede decir, yo soy de arriba y no soy de este mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero noten el punto. A menos que ¿qué? A menos que crean en Él como Dios, morirán en sus pecados. Bueno, ¿cómo responderían a esto? Mira el versículo 25. Estos líderes le preguntan, le dicen, ¿quién eres tú? Ahora leemos eso y decimos, están buscando información como que no, Él acaba de decirles quién es. Esta frase aquí significa, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Y me encanta su respuesta. Verso 25, Jesús le dijo, justo lo que te he estado diciendo desde el principio. Nunca he cambiado mi tono, nunca he dicho nada diferente. He sido muy consistente en esto, no he vacilado. En realidad, durante todo un año desde Juan 5, les he estado diciendo lo mismo, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el yo soy, que yo soy Dios. Y aunque no lo están entendiendo, versículo 26 continúa, tengo mucho que decir de vosotros y mucho que juzgar. Tengo mucho más que decir y mucho más que juzgar acerca de ustedes, cosa que hará el resto del capítulo, por cierto. Y luego añade, independientemente de su rechazo, independientemente de lo que piensen sobre lo que estoy diciendo, cuando habla necesitan saber esto, versículo 26, el que me envió es verdadero, ese es quien es. Y yo declaro al mundo lo que he oído de Él. Dios es verdadero, es confiable, exacto y digno de confianza en cada cosa que ha dicho. Nunca salió nada de la boca de Jesús que este Dios no le dijera ya. Ese es el punto de Jesús. Así que como Dios es verdadero y las palabras de Jesús son las palabras de Dios, eso significa que todo lo que Jesús ha dicho es también verdadero, fiable, exacto y digno de confianza, porque Él es la palabra de Dios. Él es la boca de Dios en la tierra. Jesús solo dijo la verdad porque solo dijo lo que el Dios de la verdad le dijo que dijera. Lo hizo en perfecta armonía relacional con el Padre, pero estos hombres no tienen ni idea. Mira el versículo 27, no entendían que les había estado hablando del Padre. Su ignorancia era producto de su incredulidad. Él no podía ser más claro y ellos no podían estar más confundidos. Y es gracioso que diga eso. Creo que en realidad es humor.
Porque esta frase de que Dios envió a Jesús se usa 18 veces antes del versículo 27. Y de hecho, se usa 2 veces en la conversación anterior. Versículos 16 y 18. Llama al Padre el que le ha enviado. Lo utiliza como sinónimo del Padre y sin embargo siguen sin entenderlo. Por cierto, por eso a los no cristianos se les suele llamar perdidos, ciegos, en la oscuridad. Porque la verdad se les presenta y es como que simplemente no, se hunde. Bueno, debido a su ignorancia, el juez da su veredicto, versículo 28. Así que Jesús les dijo en conclusión: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. De nuevo, la palabra Él no es original. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre en la cruz para matarlo, entonces sabréis que yo soy. Cruz hará que se estrelle en sus conciencias la verdad de que Jesús es todo lo que dijo ser. Pero de nuevo, en ese momento será demasiado tarde. Luego concluye su veredicto sobre su rechazo, versículo 28, con esto: yo no hago nada por mi propia autoridad, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Al igual que en el versículo 26, Jesús nunca actuó como un individuo independiente. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Él nunca actuó como un individuo independiente. Todo lo que hizo, incluyendo todo lo que dijo, fue en perfecta armonía y completa sumisión al Padre. Su mensaje no vino de abajo. Sus palabras tienen una fuente divina. La idea en todo este texto es que Jesús es Dios y el Padre es Dios, pero Jesús no es el Padre. Aunque hay un solo Dios al mismo tiempo, el Padre y el Hijo son Dios, pero ambos son personas distintas. Sin embargo, hay un solo Dios, lo que vemos en el versículo 29. Y el que me envió está conmigo. Jesús y el Padre son personas distintas, por eso el Padre puede estar con él. No me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque siempre hago las cosas que le agradan. Jesús nunca está solo, nunca está al margen de la amistad perfecta, de la armonía perfecta con Dios, que siempre está con Él, porque a diferencia de nosotros, Jesús nunca hizo lo que quería hacer. Solo hizo lo que Dios quería que hiciera y solo dijo lo que Dios quería que dijera. Así que en esto vemos la Trinidad, vemos la personalidad distinta del Padre y del Hijo, y vemos que aunque igualmente Dios, el Hijo, se somete al Padre, ¿dónde vemos eso? Dice que siempre y solo hace las cosas que le agradan. A veces no obedece a Dios. Está totalmente dedicado a la voluntad de Dios. Ahora, no está dando una lección de teología. Recuerden el contexto, ¿verdad? ¿Por qué diría estas cosas? Porque estos hombres piensan que Dios está en su contra. Piensan que es un hereje blasfemo con el que Dios no quiere tener nada que ver. Que Dios está totalmente en su contra. Y Él dice: no podrían estar más equivocados acerca de mí. Yo solo hago lo que Él quiere. Nunca hago nada fuera de su autoridad. Solo hago lo que Él me dice que haga. Y eso es todo. No podrías estar más equivocado sobre mí. Sorprendentemente, ante todo esto, versículo 30, muchos creyeron en Jesús mientras decía estas cosas. La próxima vez veremos cuán legítimo era eso, pero estos hombres odian a Jesús, pelean con Él y lo querrán muerto al final de esta interacción. Así que cuando interactúes con gente con el mismo tipo de odio en sus corazones, punto número 2, reconoce que los que odian están rechazando a Jesús, el yo soy. Están rechazando a Jesús, el yo soy. Digo esto porque escucho mucho esto. ¿Es fulano un cristiano? Pues sí, cree en Dios. ¿Ves en nuestro texto por qué eso no es aceptable? Mucha gente que cree en Dios muere en sus pecados. No es creer en Dios, sino creer que Jesús es Dios, lo que evitará que la gente muera en sus pecados. 2 veces hoy Jesús usa la frase yo soy para sí mismo. Si explica esta realidad, muestra cómo esto es lo que significa en la vida real, diciendo mis palabras son las palabras de Dios. Nunca hago las cosas que Él no quiere que haga. Solo hago siempre lo que le agrada, lo que por cierto es una afirmación de ser sin pecado, que por cierto es algo que solo Dios es también. Así que Jesús afirmó ser Dios, no un Dios, como un ángel.
incluso el más alto de todos los ángeles. No se convirtió en Dios por su obediencia. Él es Yahvé, el Dios eterno. Todos estos textos del Antiguo Testamento, Él dice, todas esas cosas son, ese soy yo estoy diciendo esas cosas. Y seguimos viendo esto una y otra vez en Juan, que Jesús es divino, es deidad, es todo lo que Dios es verdaderamente Dios. Y creo que lo vemos una y otra vez porque es muy difícil de creer. Pero escucha, hay una conexión entre la salvación y confiar en el Jesús correcto. Podríamos pensar, oh no, es solo como teología. Y tú sabes, son solo ideas teológicas. Esto no es gran cosa. No, Jesús dice que esta idea teológica determina dentro o fuera cuando mueres. Y Juan, que estaba allí ese día, estaba escuchando, y sabemos que porque primero Juan 4:15 dice, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En otras palabras, Dios solo está en relación correcta con aquellos que confiesan, que se adhieren a que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es. Y vimos que el título Hijo de Dios en Juan 5:18 significa que Él es Dios. En Juan 5:18 dice que los judíos querían matarlo porque, entre comillas, llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el título Hijo de Dios significa igual a Dios. Primera de Juan 5 lo pone de esta manera. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que escapa a la rebelión? ¿Quién es el que se salva ahora y para siempre? La respuesta, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan, el autor de Juan y el autor de 1 Juan, o estaba escuchando cuando Jesús dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Al final, Jesús es lo que separa el cristianismo de cualquier otro sistema, de cualquier otra religión, de cualquier otro mundo para ti en este planeta. Según Él, no según yo, solo el mensajero. Según Él, quien dices que es, determina si tienes o no al único que puede salvarte de morir en tus pecados. Nosotros no determinamos la verdad, Él lo hace. Nosotros simplemente le decimos a la gente lo que Jesús dijo. Y Él dijo, creer en Él no significa creer en cualquier J-E-S-U-S que esté por ahí. Creer en Jesús supone que tienes al Jesús correcto, que crees en el único Jesús que existe, el Jesús como realmente, verdaderamente es. Así que antes de que puedas creer en Jesús, la pregunta es, ¿qué crees acerca de Jesús? Y según Él, a menos que creas que Él es el yo soy, el único Dios, el único Salvador, hablando a través de Isaías, a menos que creas eso, morirás en tus pecados. Ahora escucha, no estoy diciendo que la gente necesita tener una teología perfecta para ser salvos. Ni siquiera estoy diciendo que la gente necesita tener una teología perfecta acerca de Jesús para ser salvos. Pero lo que estoy diciendo es que como estos hombres, no puedes rechazar esta idea y aún así ser salvo. Como soy un cristiano nuevo, apenas estoy aprendiendo esto. Grandioso, eso es grandioso, tú crees en Jesús. Pero a través del discipulado vas a escuchar, oh, este Jesús en el que crees es Dios. Y si en ese momento tú dices, ok, me voy de aquí, nunca fuiste cristiano para empezar. Porque esta es la verdad sobre Él. Y tampoco se lo puso fácil a la gente. Ojalá lo hubiera hecho, pero no nos dio ningún término medio. No hay neutralidad cuando se trata de Jesús. O es Dios, o es un hereje. No hay término medio. No nos dejó ninguna otra opción. Solo hay dos opciones aquí. Y luego añade esto. Mientras hablaba con un hermano después del primer servicio, él me dijo, ¿así que estás diciendo que solo hay creyentes en Jesús y aquellos que odian a Jesús? Le dije que sí. Ahí él dijo, oh, y le dije, bueno, eso es lo que Jesús dijo. Él dijo, o eres para mí, ¿o qué? En mi contra. No hay término medio. Es por eso que cantamos una canción que decía, una vez tus enemigos. No una vez gente a la que le gustabas un poco, pero no lo suficiente como para ponerle un anillo. No eso. No, ¿cómo? Una vez tus enemigos. Ahora en comunión sentados a tu mesa. Esa es la idea. No hay una tercera categoría aquí. Y sé que a la gente puede no gustarle esto, pero a la verdad no le importa si nos gusta, ¿verdad? Lo que es verdad sobre la realidad no tiene nada que ver con si me gusta o si quiero que sea así. Así que Jesús dijo que Él es Dios. Y cuando dice eso, o tiene razón o está equivocado. Si está equivocado, ignóralo para siempre, no tiene importancia, es solo un chiflado. Si tiene razón,
¿Quién crees que es y qué haces con eso determinará dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno con tus pecados? ¿Cómo deletrea esto, predicador? ¿Qué está diciendo realmente? Los judíos no se salvan porque rechazan a Jesús como Yahvé. Los musulmanes no se salvan porque creen que Jesús es un profeta y no Dios. Y Jesús, versículo 19, si me conocieras, conocerías a mi Padre. No puedes tener a Dios sin que Jesús sea Dios. Los mormones no son cristianos porque ellos piensan que Jesús se hizo un Dios y se hizo uno de millones de dioses que están allá afuera. Y por cierto, tú también puedes a través de tu obediencia. Tonterías. Los testigos de Jehová no tienen esperanza de morir aparte de sus pecados, porque todo su sistema comienza con rechazar a Jesús, llamándolo un Dios. Todas las religiones orientales, la nueva era y el ocultismo son todas iguales en su mayor parte. Todas rechazan a Jesús como Dios porque la mayoría de ellas piensan que, bueno, Él puede ser Dios y tú puedes ser Dios también. Todos pueden ser Dios. No pueden. Jesús dijo, yo y solo yo soy. La única creencia en Jesús que salva es la creencia de que Él es el yo soy, el Hijo de Dios, verdaderamente Dios, igual a Dios. Como Dios es el Padre, es Dios. Sin embargo, asombrosa, maravillosa, increíblemente, este Dios se hizo un ser humano sin pecado para salvar a los seres humanos de nuestro pecado. Ese es el mensaje del cristianismo. No se trata de una visión elevada de Jesús que salva. Esta es la más alta visión posible de Jesús y solo eso salva. Lo que significa que nadie tiene respeto por Jesús, nadie le tiene reverencia, nadie le da honor, nadie le da gloria sin adorarlo. Como Dios. Eso es todo. Eso es todo. Todos los que rechazan esto lo hacen porque la idea de que Jesús sea el yo, soy es algo que desprecian. Y si no me crees, haz lo que yo he hecho. Lleva a Juan 8 a un musulmán o a un judío y diles, oye, lee el versículo 24. ¿Viste lo que dijo allí? A menos que creas que Él es Dios, morirás en tus pecados. Escupirme, ira, querer golpearme, amenazas, todo eso por hacer justamente eso. ¿Por qué? Porque el odio se encuentra aquí, siempre se localiza aquí. ¿Quién dice la gente que es Jesús realmente? Solo hay una respuesta correcta para todo el mundo. Solo una. Jesús es el yo soy. Aquellos en conflicto con esto, aquellos en conflicto con Jesús en nuestro texto, son una imagen de toda la humanidad y de la rebelión contra Dios. Todas las personas aparte de Cristo, versículo 21, no tienen la capacidad de salvarse a sí mismos y sin garantía de perdón. Versículo 22, no respetan la verdad. Versículo 23, sin armonía con el Dios del cielo y sin esperanza de vida eterna. Versículo 25, ningún conocimiento salvador de Jesús. Versículo 26, ninguna aceptación de la verdad salvadora, ninguna liberación de la condenación. Versículo 27, ningún entendimiento de la verdad. Y versículo 28, cuando todo eso caiga sobre sus conciencias, será demasiado tarde para ellos a menos que crean en Jesús el que soy. ¿Ese eres tú? ¿Estás listo? ¿Estás listo para escapar de todo eso? En gran parte de la vida tenemos segundas oportunidades. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Podemos volver a tomar el examen que reprobamos. Podemos hacer otra cena, tal vez. Podemos conseguir otro trabajo, todo eso. Pero solo morimos una vez. Solo morimos una vez. Y solo hay una manera de no morir en tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él. Entrega tu vida. Confía en Él y Él te rescatará. Te rescatará, te salvará de todo el castigo que mereces por todos tus pecados. Hoy es el día de la salvación. Ven a Él hoy. Estaré en esa puerta de ahí, me encantaría hablar contigo. Habrá gente para rezar contigo aquí y en la capilla. Póngase en contacto con nosotros en línea, inforedemera.org, habla con alguien hoy. Hoy es el día de la salvación. Ahora, cristianos, recuerden, a los que odian cuya condena está asegurada en nuestros textos. Recuerden que los que odian son vuestro campo de misión. Hemos visto a enemigos venir a Cristo aquí en Redeemer. Si pusiera un micrófono aquí ahora mismo y dijera,
y dijera que alguien quiere contar su historia, oiríamos historia tras historia tras historia de odiadores, personas que vivieron en rebelión contra Dios y ahora aquí están. ¿Y por qué? Porque los que odian son el campo misionero. Seguiremos viendo a los que odian venir a Cristo a medida que amamos a los que odian y oramos por ellos, aunque nos vean como sus enemigos. Los que odian son el campo misionero, pero la única manera de llegar a ellos, la única manera es si sabemos que vamos a ser odiados, pero lo decimos de todos modos. Que tú y yo, que tengamos el coraje para contarlo de todos modos. Oremos. Jesús, tu palabra es un regalo. Fue un regalo para los hombres que te odiaban, que te querían muerto, y al final de esta interacción van a tratar de matarte. Fue amable de tu parte darles la verdad frente a su rebelión. Y es amable de tu parte darnos esa verdad frente a la nuestra. Rezo por nuestro tiempo juntos hoy, todos nosotros dentro del sonido de mi voz, que utilices estas verdades para acercarnos a ti. Hazlo, no permitas que haya una raíz de rebelión en nuestros corazones, erradícala. Porque eres tan bueno y tan amable y tan gentil, incluso con los que te odian. Hazlo por favor por cada uno de nosotros, te lo ruego. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redentor. Si esto es útil para usted, por favor asegúrese de que te gusta este video, aplastar el botón de suscripción y pulse ese icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.